Yesid, pero tenemos a Rubén Zúñiga en territorio, Yesid. Está en el Tambo. Ok. En el Tambo hace parte del equipo de las emisoras de paz, que son producto del acuerdo de paz que ahora están ligadas a las frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Rubén, ¿cómo me estás escuchando, Rubén? Hola, Holman, lo escucho perfectamente. Rubén, tú que estás en el territorio, que eres periodista, que estás ahí en la emisora de paz, el Tambo, que también ha sido centro histórico de conflicto. ¿Qué nos puedes decir de lo que se comenta que está pasando en el Cauca, de lo que pasó hoy en Morales y del miedo que se está viviendo en la zona, pero sobre todo, qué salidas le ves tú allá como un hombre de territorio en el Cauca? Bueno, Holman, lo que uno puede palpar con las comunidades en los territorios que son las que quedan en medio del conflicto y las que reciben el impacto directo de estas acciones violentas, pues es básicamente un tema de desesperanza y de cansancio. La gente en los territorios básicamente está diciendo ya basta con ese tipo de hechos en donde hay muertos, tanto civiles como integrantes de los organismos del Estado, porque es que el Cauca durante muchos años ha vivido esta guerra interminable, es una repetición de más de lo mismo. El Cauca ha estado sobrediagnosticado en materia del conflicto armado y por más que han habido lecturas alrededor de lo que pasa en este departamento, parece que esas decisiones se quedan en la mitad del camino y no llegan. Entonces la gente está, permítame la expresión, hasta la coronilla de este tipo de situaciones y le apuesta a la paz. Es un hecho que la gente del departamento del Cauca le apuesta a ese concepto de manera concreta, como en algún momento lo hicieron con el plebiscito a la paz. Fue una de las regiones que más votó precisamente por ese mecanismo. En ese sentido, la gente no le hace el juego a estos grupos armados ilegales, pero se ven presionados por el fusil, por los tiros que pueden asesinarlos. El miedo también está entre la ciudadanía, que en algunos momentos se ve en la necesidad de guardar silencio, pero guardar silencio a veces también se convierte en una resistencia porque se van comentando cosas alrededor de movilizaciones y de llamados a esos grupos a decir, oiga, no nos sigan metiendo en su guerra, no queremos más estar en medio. Y con respecto a la pregunta que usted me hace es, ¿qué alternativas o salidas podrían determinarse al respecto de esto? Tiene que haber una mayor presencia del Estado colombiano, porque es que el auge de estos grupos disidentes, hay 11, contando ELN y otras expresiones como la Marquetaria, 11 en el Cauca. El auge de estos grupos se dio precisamente porque cuando se firmó el acuerdo de paz y se dijo que se iba a llegar a los territorios en cosas concretas, centros de salud, pavimentación de caminos, mejora de vías terciarias, quizás construcción de colegios, esos anuncios se quedaron a la vera del camino. Llegó un gobierno anterior que no llegó de manera efectiva a esos territorios con eso. Estos grupos llegaron a copar esos territorios que quedaron libres de las antiguas FARC, y entonces lo que se dieron fue generar una protección de sus cultivos de uso ilícito y eso se convirtió en un negocio. Entonces el tema, más allá de lo militar, que es apenas lo obvio, es con una inversión muy fuerte por parte del Estado colombiano y de mano de la gente. Es que mientras el discurso se siga viendo seguramente desde un solo punto de vista y no se tenga en cuenta esos extremos, esos territorios, lo que a veces se usa en Colombia, de la Colombia profunda, va a ser muy difícil, porque es que los que viven la guerra son los campesinos, los indígenas, los afros, y ellos son los que todos los días, Holman, ponen los muertos. Nosotros vemos desde otra perspectiva también el conflicto en el territorio. Entonces, es importante el impulso que este gobierno está haciendo con respecto a llegar con mayores obras de inversión social, que es lo que reclama la gente, pero, digamos, la presencia de estos grupos armados intimida a la ciudadanía y posiblemente también eso genera un obstáculo muy grande. El Cauca es una pequeña Colombia, sobrediagnosticada. Mientras no se llegue de manera efectiva, lastimosamente, pareciera que estamos condenados a vivir esta guerra de la que todos estamos cansados. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con tu aporte en Noches de Opinión. Ya nos veremos durante la semana. Un abrazo grande allá al Tambo. A usted, Holman, a sus invitados y a todos los televidentes en Colombia. Buenas noches. Gracias, Rubén.